Buenas noches, Miss. Buenas noches, vamos a esperar a ver 3 minutos más para poder empezar. Solamente estamos 10 estudiantes. 3 minutos más, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Vamos a esperar, faltan 2 minutos más. Recién van 2 estudiantes. Muy bien, vamos a empezar un rato. Buenas noches. Buenas noches, Yanali. Buenas noches, Maribel. Alicia. Buenas noches, Luisita. Buenas noches. Cavide, Ceballo, Veramendi, Rogelia, Hilda, Rita, Joaquín, Magali. Doris, Lili, Marta, Abraham. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, 28 de abril. Qué rápido pasa el tiempo, ya vamos a llegar a mayo. Falta 2 días, 3 días para llegar a mayo. Dos, ¿no? Hoy es el primero. 2 días más y llegamos al 1 de mayo. Y el ciclo avanza. Muy bien. Vamos a empezar con la actividad del día de hoy, agradeciéndole siempre a Dios por la oportunidad de volvernos a reencontrar de esta manera virtual. Y con el optimismo de todos los días, a pesar de las caídas que tengamos, hay que entregarnos a Él. Por eso le vamos a decir al Señor que tenga mucha misericordia por todos los niños que están abandonados, por los niños que están en las calles, por los niños que a pesar que tienen una familia, también se sienten abandonados. Papá y mamá trabajan todo el día con el fin de que tengan todo, ¿no? Para que no les falte nada, según nosotros. Pero lo más importante y lo que les falta es el aspecto emocional, el aspecto afectivo, que no se llena con 100, ni con 1000, ni con 3000, ni con 1 millón de dólares, ni con un televisor plasma, ni LED de 1000 pulgadas. No llena esos vacíos. Le hacen feliz, sí, por un momento, pero esa felicidad es momentánea, es pasajera. La felicidad que queda para siempre es el recuerdo de haber vivido con papá y mamá horas muy bonitas, que papá y mamá los haya formado en la fe. Por eso le vamos a decir esta noche, Padre bueno, muestra tu ternura y tu misericordia a todos los niños abandonados que caminan por las calles, sin cariño, cuidado y protección. Muchos niños carecen de pan, de vestido y de amor. Protégelos, Señor, para que sientan que tú eres padre y madre para ellos, que encuentren, Señor, personas generosas que los acojan y les ofrezcan lo necesario.
para que vivan su dignidad de hijos de Dios. Te suplicamos por todos los niños y las niñas abandonadas, Jesús amigo de los niños, bendícenos y acompáñanos en su soledad. Padre bendito, de la misma manera te pedimos por aquellos niños que tienen todo en casa, papá, mamá, cosas, materiales, Padre Santo, pero que todo el día papá y mamá están ausentes, Señor Jesús. Llena sus espacios, Señor, con tu amor. Dale sabiduría a los padres para que puedan comprender lo importante que es convivir con sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Me ha emocionado la oración, así es que vamos a, si están, a ver dónde están mis compañeritas. A ver, Yanalí, Maribel, Lorena y Carol están con la cámara prendida. Rogelia y Sarita. Sarita, Rosita, Indira, Mariela, Marta. Muy bien, al menos estamos 10. El resto no cumple las normas. ¿Dónde estarán las normas? ¿Dónde habrán guardado sus normas? Rosita, Indira, Mariela, Marta, Ivonne, Briseida. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a, dice que es bueno después de alguna emoción fuerte, de alguna situación difícil, de algún sentimiento que te ha llenado y quieres paz nuevamente. Vamos a tomar aire por 7 segundos, guardamos el aire y luego exhalamos, ¿no? Es como un triangulito. Tomas aire, arriba lo mantienes y luego lo vuelves a expulsar. A ver, por 3 veces. Vamos a tomar aire, mantenemos el aire y botamos el aire. 7 segundos mentalmente, ¿ya? Vamos a tomar aire. Ya saben que cuando tomamos aire es inflar el estómago como el globo. Así que no se toma aire con el estómago desinflado, sino inflando un globo. A tomar aire. Una vez más, tomamos aire, mantenemos el aire y botamos el aire. Ahora sí, nuestro cerebro ya se oxigenó. Entonces estamos en la capacidad de poder compartir la clase del día de hoy. ¿Por qué puse esta oración? Para recordar que en este presente los niños y las niñas conviven en lugares muy conflictivos, ¿no? Conviven en lugares donde hay falta de afecto, falta de comprensión, falta de empatía, falta de escucha, falta de muchas cosas. Incluso en las escuelas, la convivencia a veces se hace muy difícil para niños y adolescentes, ¿no? Por el tema del bullying, del maltrato, de la violencia infantil, etc. Y frente a esa situación yo les he dejado temas para la exposición de esta semana, ¿no? ¿Es así, Maribel? Hoy tenemos el primer Miss, grupo, a partir o de la la próxima próxima semana, semana. Miss, a A partir del partir de la 5. próxima, ¿no, Maribel? Ya, muy bien. Sí, Miss, La próxima semana ya tenemos que habíamos, el primer tema era el clima. escolar, Ujú, muy clima bien, escolar, Miss. muy bien. Entonces, a partir de esa situación de la convivencia, muchas veces inequívocas por falta también de las normas de convivencia, por falta de acuerdos y respeto a las normas de convivencia, se generan situaciones de violencia, situaciones conflictivas. Y esta oración cae a pelo porque hoy vamos a seguir hablando del tema, un tema muy importante que es la UNICEF. Pero ¿por qué surge la UNICEF? Lo he vuelto a tomar, lo voy a volver a retomar, porque hablábamos de deberes y derechos en las primeras clases. Lo he vuelto a retomar porque este organismo es internacional y atiende a muchos países. ¿Y por qué surge la UNICEF? No lo sé tampoco yo, más adelante lo vamos a averiguar. Quiero que hagamos lectura de este texto y recordemos a qué se refiere, a qué escenario histórico se refiere. ¿Quién quisiera darle lectura
de manera pausada y calmada para que sus compañeras lo puedan escuchar y podamos hacer una buena comprensión de textos. Porque recuerden que cuando ustedes egresen, terminen el 10.º ciclo, hagan su tesis, ustedes van a postular para un nombramiento docente o para el contrato docente. Y el examen que ustedes dan se basa en la comprensión lectora. Son 20 preguntas de comprensión lectora. Y si no practicamos y solamente escuchamos, o como esto es virtual, solamente escuchan casi siempre a todos los profesores y participan pues por gotitas, ¿no? Pero no desarrollamos el tema de la comprensión lectora y se les va a hacer bien difícil dar exámenes al finalizar la carrera. Vamos, ¿quién va a leer? A Yo ver, mismo. está primero. Ya vamos, te damos pase. Uno, dos y tres. Yo tenía levantada la mano. Los niños fueron especialmente vulnerables en la era del... ¿Verdad? Ya de nuevo, mis disculpas. Los niños fueron especialmente vulnerables en la era del Holocausto. Los nazis justificaban el asesinato de niños de grupos indeseables o peligrosos. No veo. Como parte de la lucha racial o como una medida de seguridad preventiva. No veo. Los alemanes y sus colaboradores mataban a los niños por estas razones ideológicas y en represalia por ataques partisanos reales o supuestos. En represalia por ataques partisanos reales o supuestos. Los alemanes y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a 1,5 millones de niños. Esta cantidad incluye a más de 1 millón de niños judíos y a decenas de miles de niños romaníes, gitanos, niños alemanes con discapacidades físicas y mentales que vivían en instituciones, niños polacos y niños que vivían en una Unión Soviética ocupada. Algunos adolescentes judíos y no judíos de 13 a 18 años de edad tenían más probabilidades de sobrevivir, ya que los podían usar para para trabajos forzados. El destino de los niños judíos y no judíos se puede categorizar de las siguientes formas. Niños que fueron asesinados al llegar en entornos de exterminio. Niños que fueron asesinados inmediatamente después de nacer o en instituciones. Niños nacidos en guetos y campos que sobrevivieron porque los prisioneros los ocultaron. Niños normalmente de más de 12 años que fueron utilizados como trabajadores y como sujetos de experimentos médicos. Niños que fueron asesinados durante operaciones de represalias o de las llamadas operaciones partisanas. Gracias, Marta. Vamos a dar una nueva lectura, pero vamos a tratar de no tener el celular porque el celular es muy pequeñito. Vamos a hacer Mis, la lectura, sí. ¿Puedo dar el medio? A ver, ¿quién levantó primero la mano en Yo mis, levanté, pero Lorena. lo bajé. Lorena, a ver, vamos a ver, a escuchar a Lorena. Ya dice. Buenas noches, primeramente, mis compañeros. Nos dice, los niños fueron especialmente vulnerables en el área del Holocausto. Los nazis justificaban el asesinato de niños de grupos indeseables o peligrosos como parte de la lucha racial o como una medida de seguridad preventiva. Los alemanes y sus colaboradores mataban a los niños por estas razones ideológicas y en represalia por ataques partisanos reales o supuestos. Los alemanes y sus colaboradores asesinaron aproximadamente a 1,5 millones de niños. Esta cantidad incluye a más de 1 millón de niños judíos y decenas de miles de niños romaníes,
gitanos, niños alemanes con discapacidades físicas y mentales que vivían en instituciones, niños polacos y niños que vivían en la Unión Soviética ocupada, algunos adolescentes judíos y no judíos de 13 a 18 años de edad tenían más probabilidad de vivir, ya que los podían usar para trabajos forzados. El destino de los niños judíos y no judíos se puede categorizar en las siguientes formas. Los niños fueron asesinados al llegar en centros de exterminio, niños que fueron asesinados inmediatamente después de nacer o en instituciones, niños nacidos en guetos y campos, que sobrevivieron porque los prisioneros los ocultaron, niños normalmente de más de 12 años que fueron utilizados como trabajadores y como sujetos de experimentos médicos, niños que fueron asesinados durante operaciones de represalias o las llamadas operaciones partisanas. Muy bien, gracias. Ahora la pregunta, ¿a qué contexto histórico pertenece este relato? Pues esto, Miss, pertenece a una de las épocas más negras de la historia. Estamos refiriéndonos a Adolfo Hitler, ¿no? Y su ideología, pues totalmente deshumanizada, que prácticamente llevó a los judíos y a muchas personas a vivir este terrible holocausto y básicamente el odio, el racismo eh, que tuvieron él y las personas que también formaban parte de esa creencia, llevaron pues a esta matanza. Y si nos referimos a los niños, pues a unos niños tan inocentes que por tener esta raza para ellos, ¿no? Que era una raza indeseable y sobre todo si eran niños que tenían algún tipo de discapacidad, eran pues cruelmente torturados y finalmente asesinados, tenían que tener trabajos forzados, en fin. Tuve la oportunidad de ver en Netflix precisamente algo que tenía que ver con respecto a este holocausto y las escenas realmente sí que son bastante crueles y sobre todo que llegan profundamente a tratar de ver, ¿no? Cómo en una persona puede caber tanto odio y sobre todo hacer que ese odio también pueda repercutir en otros seres humanos. Bien es cierto, hoy en día existe pues no el racismo y cosas así, pero no estamos viviendo este genocidio, ¿no? Porque precisamente esto fue Ujú. lo que tuvo este hombre, ¿no? Muy bien, Doris. ¿Alguien que quisiera decirme a qué situación histórica corresponde? Muy bien lo que nos ha contado Doris, lo que nos ha comentado. ¿Alguien más? ¿A qué historia, qué periodo histórico corresponde? ¿A la Primera o a la Segunda Guerra Mundial? La segunda, A la Segunda Guerra Mundial. A la Segunda Guerra Ya, ¿a qué Mundial. niños mataban? A a los los niños, judíos, ¿A los a los judíos? niños judíos, no a los judíos. judíos. Ajá, ¿y quiénes eran los no judíos? Mm. Son preguntas literales, ahí está en el texto. ¿A qué? A la- Misita, pero en el texto también nos cuenta de que los alemanes eran los que mataban. En este caso también hay una parte donde nos dice que no solamente eran los niños judíos y romaníes las víctimas, sino también eran alemanes. Pero en este caso a los discapacitados eran a los que los torturaban y los mataban. Muy bien, Como entonces, ya supuestamente para ellos ya no eran de valor, ¿no? Entonces ya como que no les servía, los mataban a pesar de que eran de su mismo país. ujú, muy bien. Aparte de asesinar a los niños que eran inválidos, aparte de asesinar a los judíos, ¿qué más hacían con los niños? ¿Hay otra situación más que hacían con estos niños?
Los explotaban, mis, en hacerlos Servían trabajar. como experimentos médicos Muy también, bien, mis para los experimentos médicos. médicos. Antes no había ética en la medicina, antes de Hitler, entonces utilizaban a cualquier persona judía o a los propios niños alemanes discapacitados para hacer sus experimentos médicos. Mm, Después de Claro, esta, sí, dime, mis también los hicieron trabajar a partir de los 13 a 18 años, era obligatorio que trabajen. a los niños, a los jóvenes judíos. Exacto. Ajá, Ajá. Entonces, ahora ya hemos hecho las preguntas literales. ¿Y qué significa 1,5? ¿Por qué leemos 1,5 millones? ¿Cómo se lee? 1,5 millones, Miss. 1,5 millones, muy bien, un un millón y medio millón de y alemanes. medio de ¿Y qué niños. significará? ¿Quién busca ahí en su Google? Porque yo sé que están en la computadora y algunas tienen internet. ¿Qué significa guetos? Busquen. ¿Qué es guetos? Guetus. Dice Miss, significa un barrio o zona donde un grupo minoritario, a menudo marginado, vive segregado o aislado del resto de la población. Originalmente se refería al barrio judío de Venecia, pero actualmente puede referirse a cualquier área de una minoría que se encuentra en segregada, ya sea por decisión propia o por la imposición de otros. Muy bien, entonces son espacios donde viven las personas marginales, ¿no? Por su propia decisión o por la decisión de un pueblo o una nación o un gobierno. ¿Y qué significa Mm, partisanas? Partisanas. Significa, dice, partisanas, se refiere a los combatientes organizados como guerrillas que generalmente se oponen a un ejército de ocupación. Con Mm, más frecuencia se asocia esta denominación en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces era ese grupo armado que venía y atacaba sin piedad, de manera desprevenida a la población. Entonces, miren, ya hemos hecho el texto, hemos buscado las palabras que desconocemos y ahora las preguntas inferenciales también, porque han respondido más o menos por qué Hitler actuaba de esa manera, ¿no? ¿Por qué el ejército alemán iba en contra de su propio, hasta de su propio pueblo? Ahora las preguntas criteriales. ¿Te pareció correcto este tipo de vida de los niños, este tipo de convivencia? ¿Te pareció correcta? ¿Por qué? No, No, porque Miss, no sufrieron es mucho correcto. maltrato, mucho masacre. No sería lo correcto, Miss. Muy bien, Marta. A ver, ahí hay otra manito. Todas están silenciosas, ¿están conmovidas por el hecho o qué pasó? ¿Ah? ¿Les gustaría vivir nuevamente ese tiempo? ¿Por qué no? Profesora, eso fue un atentado obviamente a los derechos humanos, ¿no? Los derechos que, como todos sabemos, uno de los primeros derechos que tenemos es el derecho a la vida y ellos atentaron a este derecho de estos niños vulnerables, inocentes y, y les negaron la oportunidad de crecer en un mundo diferente, Miss. Muy bonito. Muy bien, Doris. ¿Alguien más para poder cerrar este tema? Sí, buenas ¿Habrá? noches, A ver, ¿dónde está Jennifer Jennifer? Qué Coronel. gusto, Jennifer. Bueno, sí, vemos eso que no estamos viendo ahorita, como dice la película, pero estamos escuchando eh, lo que ha pasado, ¿no? Hace muchos años atrás. Vemos todo este punto de tanta maldad, tanta humillación, tantas cosas malas ante un ser humano, ¿no?
Ese es ya, no tenía temor a Dios, pues, ¿no? Hitler, porque vemos que no le interesaba, pues, persona alguna, a menos que sea, excepto él Yo te estoy y eso creo bromeando. yo, y su familia misma, pues, ¿no? Vemos mis que ahora, pues, hay algunos que sí han sido sobrevivientes, Ay, ¿no? yo Pero pienso han que llegado eso, con ¿no? traumas, ¿no? No han sido, personas que, pues, hayan, se hayan retomado, dice, normalmente, ¿no? Sino que siempre, hasta el último, ¿no? Ese trauma quedó tantas. ¿Cómo habrá sido mi si yo al escucharla me siento eh, conmovida, dolida o hasta a veces con esa ira de quizás esos años atrás? Bueno, gracias a Dios nosotros estamos aquí, ¿no? En esta época, ¿no? Porque quizás que hubiera sido nosotros si hubiéramos estado en esa época, ¿no? O quizás nosotros mismos allá mismo, ¿no? Entonces es algo que como seres humanos en sí, algo chocante, ¿no? Y uno más como madre, ver, imagínese, a niños explotados o maltratados, incluso hasta fusilados delante de su familia, ¿no? Entonces, debemos entender que, bueno, Dios es grande, Miss, y por eso es también que estamos aquí Muy en bien, esta época, ¿no? De que gracias. Bien, no somos, sigue, no sigue. somos, no somos, como dice, perfectos, pero a la gracia de Dios estamos aquí, ¿no? No, No tan tranquilos, pero vivimos en la tranquilidad, pues, ¿no? Que muy en esa bien, época, Jennifer. pues, fue terrible, Miss. Muy bien, Jennifer. Ahora, vamos a hacer una comparación. Estamos situados en ese tiempo. Mentalmente estamos recreando imágenes dentro de nuestra cabecita, cómo habrían sido esos sucesos, ¿no? La lamentable situación en la que han vivido niños y madres y padres de aquella época. ¿Ustedes creen que esa situación se asemeje en algo a la situación actual en la que viven nuestros niños, por ejemplo, en barrios marginales o en el mismo contexto peruano? ¿Creen ustedes que en algo se asemeja o estamos próximos a llegar a ello si no hacemos algo? ¿Qué opinan? Miren, solamente están participando 6, 7 y son ustedes 63 estudiantes. No escucho casi nunca la voz de muchísimas alumnas. Y no quisiera yo llamar de manera desprevenida a alguien, así es que por favor, estamos en la capacidad de opinar. Recuerden que ustedes van a ser maestras y maestros del nivel y van a tener que tener reuniones con padres y madres de familia. Entonces, si nosotros no hacemos esto de la práctica de hablar, de exponer, de decir nuestras ideas de manera coherente, clara, nuestra argumentación frente a un hecho, entonces nos va a ser difícil enfrentar muchas situaciones frente al padre de familia. Ya. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que esta situación de ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los padres, las madres, los niños vivían situaciones muy deplorables y en la cual nos hemos ya imaginado aquí en nuestra cabecita? ¿Por qué? Porque tenemos una memoria a largo y a mediano plazo en el que igual guardamos información, como dice una colega, que ustedes, que ha visto Netflix, ¿no? En el Netflix ha visto la película, entonces tiene almacenada ahí imágenes y saca, cuando vuelve a escuchar el tema, saca de su CPU, de la memoria, y empieza a relacionar sus saberes previos con esto nuevo, con este párrafo que le estamos leyendo. Entonces, frente a esa situación que han vivido, ¿ustedes creen que algo de ello se asemeja en la actualidad con nuestros niños? ¿Tiene algo o estamos a punto de llegar a ello? A ver, vamos a escuchar solamente a tres participantes, Diana, a Rosario, a Yanina y a Indira. Y Rosario, Yanina, Indira. Rosario, Buenas noches. Mis buenas noches. buenas ¿Me noches. escucha? Sí, te escuchamos, Rosario. Y creo que lo que estamos viviendo ahorita con el sicariato,
aparte de eso, un tema que nadie habla, que es la trata de personas, y no solamente de niñas, sino también son niños, que muchos a veces no los queremos ver, por los que somos padres, sí nos preocupamos por ese tema. Creo que es un punto que nadie trata. Todos quieren pasarlo como quien dice, por agua tibia, por en sí no se dan cuenta que la trata de niños y de personas así, adolescentes o chicas ya de 25, sí existe, al menos en la zona de la selva, donde hay parte de minas, El Dame un rosario. lápiz. y es algo preocupante que nadie toca, todos se hacen los ciegos, porque nadie quiere tocar ese tema, nadie ve, no hay leyes que se promulgan leyes y todos para otro sentido. A la persona Mm, no tienen interés por la persona humana. Bien, Rosario. Miren lo que está contándonos Rosario. Estamos en un país pacífico, estamos viviendo gracias a, no sé, a la vida porque estamos tranquilos y no es como antes. Vamos a seguir escuchando a nuestras colegas y luego vamos a hacer un cierre. Yanina y luego Indira. Yanina. Buenas noches, mis buenas noches. Bueno, mi opinión es que en parte sí se ha vivido, de repente quizás se sigue viviendo en nuestro país, mayormente en provincias, ¿no? Como también en la selva se ha visto, ¿no? Que la trata de niños, ¿no? O también en parte de sierra, que desde chiquitos los llevan, ¿no? Y los unen a las guerrillas, ¿no? Se vuelven niños guerrilleros, ¿no? Meten desde pequeñitos los raptan, los sacan de sus casas, se los llevan, desde niñitos los instruyen para que se vuelvan terroristas. Y bueno, acá también acá en Lima, ¿no? Tantas veces pérdida de niños que tantos niños desaparecen y se los llevan también así a las niñas, a los niños, para de repente quizá prostituirlos o para tratar de personas, de repente, ¿no? Pero sí, en parte sí está pasando algo así en nuestro país, o ha pasado, ¿no? Y sigue pasando, yo creo. Muy bien, Eso es Yanina. Muy bien. Indira. Buenas noches con todos. Bueno, como bien mencionaban, también está el caso de la inseguridad ciudadana, ¿no? Vemos a diario los robos, los asesinatos, las matanzas y mucho más, ¿no? Entonces, en sí ya no es seguro salir, ¿no? Porque uno también por el temor, dos porque tampoco sabemos qué es lo que nos puede pasar afuera, ¿no? Y uno también tiene un sentimiento como que de preocupación y de miedo también. Y creo que mucho se debe a que estamos en un país en sí donde tenemos decisiones, ¿no? Y todo eso conlleva a lo que uno hace, ¿no? Entonces, si hacemos cosas correctas, nos va a llevar a cosas buenas, pero si actuamos de una manera que no es la adecuada, entonces también nos dan las consecuencias. Y es por ello que muchas veces no avanzamos de repente como país y ahora nos encontramos en esta situación que es muy lamentable, ¿no? Porque en sí ver esto a diario es muy triste, no más que nada porque también muchas personas lo viven del día a día, están en eso y esperemos que al menos se pueda cambiar esa situación. Muy bien, muy bien. Entonces, acá hay una manito más para que no quede con ese sentimiento. Zaida. Y Anita ya había participado, pero Zaida, a ver. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, como usted nos hace la pregunta, yo siento, creo que ya estamos, ¿no? Viviendo porque en las noticias sale, como por ejemplo, a mí me indigna mucho que o sea, papás o tíos que están violando a niños de 2 años. Imagínate, eso es como matarle también. Imagino que esa niña, imagínate de grande se entere, es como que, ¿no? Y ya su vida no es igual y como papás, mamás, por que hay una separación y no soportan psicológicamente, ¿cómo no? Se toman ese veneno de rata y se lo matan y se matan ellos, ¿no? Porque en ese tiempo lo mataban, pero ahora prácticamente sus propios padres lo están haciendo eso, ¿no? Y
como dicen mis compañeras, tantos otros casos, imagínate contando todo eso al año, cuántos niños están muriendo y creo que eso debemos tomar mucha conciencia y nuestros hijos no tenerlos por tener, sino darles amor, cariño y darles calidad de vida también, porque muchos papás no solo, o sea, descuidan, a veces o algunos trabajan mucho, Viviendo en un pero de mundo una donde los manera lo están, o sea, no lo dedican a ellos, pero están en las cárceles. Ya se enteran cuando están en las cárceles, entran tantas cosas malas. Y eso también es matarlo en vida, porque pues no van a tener una vida sociedad así como nosotros que digamos tenemos, nuestros niños pueden tener. Prácticamente están encerrados de tantas cosas que hacen o las amistades. Y yo pienso, creo que eso también es matar en vida porque su vida no es una vida ya normal, que digamos, como de nosotros, ¿no? Gracias, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias por las opiniones de todos ustedes. Ahorita, escuchando a Said, escuchando a sus compañeras, muchos hogares son un verdadero holocausto. Muchas relaciones de pareja son un verdadero holocausto. Muchas situaciones que están pasando en determinados puntos del país, que son denominadas zonas rojas, son un holocausto. Ya no hay respeto por la vida humana, ¿verdad? Día a día van muriendo y no pasa nada. O si van, no cumple su función la policía, los lleva, pero finalmente no pasa nada. No hay justicia para aquellas personas. Entonces, los valores, las normas, los acuerdos de convivencia en nuestra nación se están deteriorando. Entre las normas de convivencia, según la Constitución política, dice que debemos respetar la vida, ¿no? de nuestros seres, del ser que estamos trayendo al mundo, y de las personas que transitan libremente por nuestro país. Entonces, se están rompiendo esas normas. Y hay situaciones que están afectando a muchos niños en las diferentes partes del país donde nadie dice nada, como dijo nuestra amiguita, ¿no? En la selva, por ejemplo. No solamente aquí en el Perú, sino, por ejemplo, en Venezuela, ¿a cuántos niños se le está haciendo la vida un holocausto? ¿Cuántos niños venezolanos se han quedado en la frontera entre Perú, Venezuela, Venezuela, Chile, Chile, Venezuela, Ecuador y todo lo demás? Y están pasando hambre. ¿Cuántos niños venezolanos están durmiendo en las calles con sus padres en los parques? ¿No? Y no solamente ellos, ¿cuántos niños peruanos están bailando en las esquinas? Están haciendo de su vida un holocausto. Entonces no estamos muy lejos de llegar a esa situación si es que los que dirigen el país o que dirigen una determinada localidad o comunidad no se ponen pilas, ¿no? Y vuelven a reformular las normas de convivencia. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no cumplir esas normas de convivencia? Recuerden que cuando ustedes hacen normas de convivencia en el aula, cuando no son cumplidas, hay medidas correctivas, no castigos, sino medidas correctivas. Si el padre de familia está en una reunión, por ejemplo, con la directora y todos los padres, y decimos que están llegando más de la hora que deben llegar, de entradas hasta 8:10, están llegando 8:30, 8:40, entonces los padres ven el problema y le decimos nosotros, ¿cuál sería la medida correctiva para aquellos padres que traen tarde a sus niños después de media hora? Entonces ellos dijeran, como lo han dicho, que barran todo el colegio, ¿no? O que rieguen las plantas del jardín. Lo hemos dicho nosotros, no. Ellos por acuerdo han desarrollado estas medidas correctivas y la directora lo que tiene que hacer es hacerlo cumplir, porque fue por mayoría, ¿no? Y se tiene que hacer cumplir. Cuando las medidas correctivas no se hacen cumplir, las normas de convivencia no funcionan. Ustedes mismas en su hogar dicen, si tú llegas tarde de la fiesta, después de las 12 de la noche, ya la semana que viene y las semanas que vienen y durante 4 meses no vas a salir a ningún otro lugar. Pero a la semana siguiente viene el hijo y mamá, pero tengo otra fiesta. No, te dije que no. Pero mamá, pero mamá, pero mamá, pero mamá. Y ella por no aburrirse, o sea, por no salir de sus casillas, acepta, ¿no? O simplemente porque le siga queriendo más, le acepta. El chico no cumplió con su norma correctiva y lo va a volver a hacer, porque ya se va a dar cuenta que la mamá
no hace cumplir las normas en casa. Y así cuántas situaciones hace que nosotras mismas rompamos las normas de convivencia en nuestro hogar. Si se hace en el hogar, imagínense en toda una nación. Entonces, este caso es muy triste, lamentable, el suceso de aquella época y debido a esa situación, la UNICEF se inicia o se forma con un solo fin, ¿no? Este se denomina Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuya principal finalidad es promover los derechos de los niños y adolescentes, ayudar a satisfacer sus necesidades más importantes y otorgarle más y mejores oportunidades para el desarrollo pleno de sus potencialidades. La UNICEF, ¿en qué países cree que cumplen su labor? Esto no es noticia, pues, de último minuto, ¿no? Ustedes han escuchado a lo largo de su vida, en el colegio, en los primeros ciclos, En África, Miss. en África, donde más, Sí. ¿Dónde hay más? Estados Unidos. Estados Unidos, donde más, Venezuela. Venezuela. Muy bien, entonces más adelante vamos a descubrir en qué países trabaja la UNICEF, ¿ya? Entonces, este organismo ayuda a satisfacer las necesidades básicas de salud, alimentación, de educación, de recreación y entre otros, en diferentes naciones, a los niños y a las niñas que se encuentran en una etapa o en una situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Y a quiénes son vulnerables? Son los niños que están sin padres, son los niños que no tienen, que han sido abandonados, son los niños que han sido ultrajados, son los niños que han sido golpeados, etc. Entonces son los niños más vulnerables y a ellos se les ofrece esta atención. Entonces, miren lo que dice aquí. ¿Quién lee, por favor? Dianita, que la dejamos en antes con la manito levantada. Diana, Miss, buenas noches, ¿me escucha? ¿sí? Sí te escuchamos, Diana. Ah, ya, Miss, no, mi manita estaba alzada adelante. Para que lo leas, Diana. Ah, ya, ya. UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para proteger los derechos de todos los niños y niñas. La organización opera a través de las oficinas nacionales y comités nacionales, además de tener oficinas regionales y centros especializados. Aquí hay algunos países donde la UNICEF tiene una presencia significativa. Países con oficinas: Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, China, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, comités nacionales. Estados Unidos, Perú, Chile, España, Italia, Suiza, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Canadá, Australia, Bulgaria, Chequia, Estonia, Eslovenia, Mauritania, Mozambique, Nigeria, República Unida de Tanzania, Senegal, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, China, India, Omán, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Tayikistán y Turkmenistán. Su audio está apagado. Ok. Miren a cuántos países llega la UNICEF. Y eso que no he podido terminar de copiar todo. Llega a más de 190 países y otros territorios. Miss, Con el disculpe, fin- acá en Perú no he escuchado. Sí, ay, cómo no, hija. Sí hay. Sí, entra a Google. Ahorita, ¿quiénes están en Google? ¿Cómo trabaja la UNICEF en el Perú? ¿Quién encuentra? Solamente un párrafo nada más puede dar lectura, así como lo hizo Martita. ¿Quién encuentra? ¿Cómo trabaja la UNICEF en el Perú? Perú dice que están en Loreto, Cayali, Huancavelica, Muy en Lima bien, Norte y en Tumbes, muy bien. donde ¿Y hay quién? más crisis migratoria y de violencia infantil.
Muy bien, Doris, carita feliz para Doris. Escuchamos. ¿Alguien más encontró otra información? Cita dice que es organismo de Naciones Unidas encargado de proteger los derechos de los niños en todas partes, especialmente de los más desfavorecidos. Es Muy la bien. única organización a la cual la Convención sobre los Derechos de Niños se refiere concretamente como función, como fuente de asistencia y asesoramiento Muy bien. especiales. Muy bien, chicas. Entonces se han dado cuenta que la UNICEF trabaja en 190 países y en otros territorios más y en nuestro país también. Porque, ¿por qué creen que trabaja en nuestro país? Porque está pasando las situaciones que hemos conversado hace unos momentos. Hay muchos niños que están en estado de vulnerabilidad en la parte sierra, norte y Amazon, en la Amazonía y en el centro de nuestro país. Así que no estamos viviendo en un lugar donde todo es flores. Los niños están sufriendo, sino que las noticias no los mencionan o los mencionan a las 500, ¿no? Pero no es una prioridad de estar informando y de estar mejorando esta situación de nuestros niños. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos les conviene tapar la cosa fea, las cosas feas de nuestro país, ¿no? Y pensar que estamos pues en una creciente economía y que hay mucha paz y que no pasa nada en este país. Pero sí. UNICEF detecta los lugares más críticos de cada nación donde ellos participan para poderlos ayudar. Ustedes han visto que cuando van a Saga, a Metro, esas tiendas grandotas, dicen, no hay unas latitas, las latitas que dice UNICEF. Entonces uno deja su sencillito, su voluntad, ¿no? Y es justamente para ese trabajo. Y además recibe apoyo pues de muchos organismos internacionales, de estados que son muy poderosos, que apoyan a esta organización. Entonces, ¿cuándo se creó? Ahí está. Por eso hemos leído estos párrafos. Dice, UNICEF fue creado en 1946 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU. La ONU creó la UNICEF para responder a las necesidades más urgentes de la infancia en Europa. O sea, ese era primero el fin. Europa, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los niños se encontraban en una situación precaria. Era triste la vida de los niños. Entonces, la ONU dijo, ¿qué hacemos? No podemos ver a estos niños en esta situación. Entonces, crearon esta institución en una reunión general de la Asamblea a este organismo llamado UNICEF en el año 1946. Recuerden que muchos niños, como ustedes han leído en el primero o en el segundo PPT, muchos de ellos quedaron desvalidos, huérfanos, en la orfandad, porque papá fue muerto durante la guerra, porque mamá fue muerta durante la guerra. Los niños judíos eran escondidos en lugares inhóspitos y se quedaron solos terminada la guerra. No había dónde llevarlos. Iban a las escuelas y las escuelas escaseaban los libros, los textos y estudiaban tremendos grupos de niños en las escuelas. Entonces los niños estaban en una situación precaria, tanto en salud, en alimentación, en educación, en recreación, en todo. Y es por eso que se crea este organismo internacional. Interesante, ¿o no? Entonces, lo que dijo en antes Dianita, creo que nos leyó, ¿qué hace la UNICEF? A ver, ¿quién quisiera leer? Vamos, yo voy a llamar. Abraham, por favor, puede dar lectura a este tercer PPT, o cuarto ya creo. Abraham, Claro, Miss, buenas noches. ¿Me escucha? sí. Ya, ok, Miss. ¿Qué hace UNICEF? Hacemos que los niños crezcan físicamente sanos, mentalmente alertas, emocionalmente seguros, socialmente competentes y con capacidades de aprender. Buscan garantías de que los niños tengan una educación de calidad, que los adolescentes tengan oportunidades de desarrollar plenamente su capacidad individual. Muy bien, Abraham. Ahora, quiero que alguien me explique, porque somos docentes del nivel y ya estamos en el sexto ciclo, ¿qué significa que los niños crezcan mentalmente alertas y socialmente competentes? María Clenip, ¿qué significa que los niños crezcan
mentalmente alertas y emocionalmente seguros. ¿Qué cree desde su punto de vista? No estamos diciendo que tiene que saberse, no sé, alguna teoría, sino que desde su punto de vista, ¿qué cree que significa mentalmente alertas, emocionalmente seguros? María, creo que Mis decía. buenas noches. Hola, Sí, Misita. María. Buenas noches, Mis. A mi punto de vista, Mis, pues a veces hace sentir más seguro, ¿no? Seguridad emocionalmente, este, pues que se sienten más seguros ante, se sienten seguros, se sienten protegidos. No puedo decir más, Misita. María, no te No, preocupes. A casi ver, no por le entendí la acá. pregunta, ¿no? Jennifer Coronel. ¿Qué significa emocionalmente seguros? Jennifer Coronel. Jennifer Coronel a las 3. Sí, Miss. Hola, Jennifer, ¿qué tal? ¿Qué significa Perdón. para usted emocionalmente seguros? Bueno, emocionalmente seguros, Miss, que ellos mismos tengan la confianza, ¿no? Que eh, por más dificultades, como se dice, o pequeños percances que los niños quizás puedan aprender de poco a poco, ellos comienzan a sentirse seguros y a poder resolver pequeños problemas desde pequeños, ¿no? Eh, con sus propias habilidades, sus propias capacidades, para que ellos puedan enfrentar desafíos, ¿no? Y alcanzar así sus metas, ¿no? Desde pequeños. Ya, vamos a escuchar a Liz Junelli. ¿Qué significa socialmente competentes? Liz Junelli. Liz Junelli, a las 2, a las 3. ¿Qué significa para usted socialmente competente? Liz Junelli a las 3, no está en clase. Heidi Campos, ¿qué significa para usted socialmente competente? Heidi Campos, socialmente competente. Yo, Miss. Buenas noches. Miss, Hola yo. Heidi, Ah, ya. Buenas, te escuchamos Heidi. socialmente competente, como estamos hablando de los niños, ¿no? Se refiere a la capacidad donde ellos para tengan que interactuar, ¿no? De una manera esto, fácil, ¿no? Una manera efectiva, eh, tengan una comunicación eh, donde ellos puedan comprender, ¿no? Comprender de los demás, de una manera pacífica, también donde ellos se puedan relacionar saludablemente, ¿no? Eh, incluyendo en los niños que tengan amigos, compañerismo, donde puedan ellos interactuar, jugar con los demás, también en la familia, en casa, con los adultos. Eso me entendería. Bien, Heidi. ¿Recuerdan que el niño, qué era el niño? ¿Quién me puede decir qué es un niño o qué era? En la primera clase hablábamos del niño. ¿Qué era el niño o qué es un niño para ustedes? Sexto ciclo, ¿ah? Vamos, ¿qué es un niño para ustedes? Estamos llevando la carrera de educación inicial que atiende a niños menores de 6 o 5 años hacia abajo. ¿Qué es un Un niño para niño es ustedes? un Un niño, niño, Miss, es una, o sea, es un niño que está llevando una etapa, ¿no? De inicial de la vida entre el nacimiento
el inicio de la adolescencia. También crecen físicamente, aprenden habilidades, forman su personalidad. Eso, mis. Muy bien. A ver, ¿qué es un niño? Ya Luz nos dio una idea. ¿Qué es un niño? Un niño es una etapa donde está el desarrollo entre la infancia y la adolescencia también, ¿no? Esto, un niño, ahí ellos desarrollan su crecimiento físico, también como vemos su desarrollo emocional, social. Los niños son niños inocentes también. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Entonces, vamos nuevamente. ¿Qué es un niño? Es Está un en su primera ser, infancia, es Miss. un ser. Primeramente, el niño es un ser. ¿Un ser qué? Grupal, Un ser individual, humano, un Ser 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 humano. humano, individual. Individualmente, individual, un Sí, ser humano también que que está un creciendo, niño aprendiendo cosas individual, nuevas cada e día, Miss. inte, e inte, e Intelectual. integral, Integral. único e irrepetible, no hay como él. ¿Ya? Entonces, este ser humano, como es un ser integral, ya lo habíamos conversado, tiene que desarrollar el área cognitiva, el área, ¿qué área? afectiva, Emocional afectiva, también Afectiva, desarrollo. y con el afectiva, físico. emocional, social, emocional, físico, espiritual, motora. Entonces, este ser, cuando nosotros desarrollamos todas estas áreas, nos vamos a desarrollar como personas competentes para la vida. Así no tengamos una pierna o un brazo, seamos sordos, pero igual tenemos que desarrollar todas estas áreas. Entonces, la UNICEF, ¿qué hace? Recoge a esos niños que están siendo vulnerados o atiende a esos niños que están siendo vulnerados en las diferentes áreas que tienen. Muchos de ellos a nivel cognitivo, mental, niños con TDAH, niños con autismo, niños con psicosis, niños con ansiedad, con depresión, que no aguantan la guerra como en Irán, como en Irak, que no aguantan haber sido deportados de sus países. Ellos tienen que ver el lado emocional. Pueden saber mucho esos niños, pero en el lado emocional afectivo han visto morir a sus padres en las guerras, han visto morir a sus padres al cruzar la frontera, o están viendo a sus padres separados, violentados entre papá y mamá. Ya están muy bien afectivamente, cognitivamente, pero físicamente no tienen para la silla de ruedas, no tienen para los audífonos. No hay manera de poderlos llevar a una escuela donde haya rampas. A nivel espiritual, le falta llenar ese campo espiritual, ese lado afectivo, ¿no? A nivel motor, no corren, no caminan, tienen problemas, tienen retardo motor, tienen 6 años, pero caminan o corren como niños de 2 o de 3. Entonces, el ser humano tiene que desarrollarse en toda su integralidad. Entonces, la UNICEF, ¿qué hace? Hace esto, pues que los niños crezcan físicamente sanos, mentalmente sanos, emocionalmente seguros, socialmente seguros, capaces de enfrentar al mundo que les rodea, con la capacidad siempre de querer aprender. Además, buscan garantía de que los niños reciban una educación de calidad, buscan las escuelas donde están siendo más vulneradas para apoyar, para implementar, para dar soporte. Y además, ayudan a todos los adolescentes, porque dice atiende a niños y adolescentes, ¿no? A desarrollarse plenamente en su capacidad individual, o sea, él como individuo, a desarrollarse plenamente dentro de una sociedad que está sufriendo, en una sociedad que vive cosas abruptas todos los días. Por ejemplo, hoy día venía yo del paradero y caminaba por la calle y para venir de la casa ya desesperada, ya era tarde, con un dolor de cabeza. Y en la mañana con unas ganas de vomitar, he estado mal la mañana, pero así todo dije, voy a terminar de hacer mis trabajos porque tenía yo uno de otro sitio. Y llego y veo a 2 niños que supuestamente son felices y que van a ir a jugar fútbol. Veo a uno de ellos cogiéndolo del cuello, así, y el otro que se reía tirando el cuello, ya pues déjame, ja, ja, ja. Y el otro que gozaba doblándole el cuello, ja, 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 ja. Y el niño
que estaba doblándole el cuello se ríe, el otro que le duele se ríe y el que le dobla le dice una grosería tremenda. Y yo le digo, ¿por qué hablas así? Si es tu amigo, no me conoce, se habría ido insultándome, no lo sé. Entonces los niños están cometiendo situaciones que no son correctas, que gozan del dolor de la otra persona, que se sienten bien insultando a la otra persona. ¿Y eso es correcto? Eso no es correcto. Entonces, mentalmente no están bien, algo está pasando, porque nadie puede sentirse feliz cuando hace sufrir a alguien. Emocionalmente algo debe estar pasando, en algún lugar le enseñaron, en su casa, no lo sé. Algo tiene que estar sucediendo con esos niños. Entonces nuestros niños están creciendo en ese mundo, están creciendo en medio de situaciones muy violentas. Por eso es que el adolescente, el niño tiene que enfrentarse, a desarrollar todas sus capacidades para enfrentarse al mundo que les rodea. Es como los papás, ¿no? De 3 años vienen y dicen, la primera semana, la segunda, tercera, un mes o no sé, 2 meses, los niños de 3 años vienen y los papás dicen, acá le llenaron los piojos. Y escriben en el grupo, señores padres de familia, por favor limpia la cabeza porque el piojo le entró, que no sé qué. A la profesora la tiene, profesora, dígale que le limpie, profesora, dígale, la profesora ya cumplió su tarea, pero la señora sigue, y sigue, y sigue, y sigue. O le mordió un dedo y ¿por qué le mordió? Pero no comprende que estaba en la edad de 3 años, se le ha explicado, ¿no? A los papás que a veces los niños en su defensa, porque es innata la defensa frente a una situación peligrosa, el niño lo que hace a veces es abrir la boca y masticar o agarrando el dedito a su compañerito y aplastarlo. Entonces pasan, pues, pero mientras no se lastimen más allá de, son situaciones que siempre van a pasar. Entonces los papás, ¿qué quieren? Que nosotros los tengamos dentro de una burbujita solita, y nos vienen y nos dicen, mírele por favor a mi hijo, por favor lo mira, que para eso pagamos auxiliar, que no sé. Entonces los papás creen que sus niños toda la vida van a vivir dentro de una burbujita, donde nadie les va a tocar, donde el piojo no les va a entrar. Y a muchos de nosotros ha sido de manera natural que nos entren los piojos en algún momento. Que levante la mano a quien nunca le entró. Es bien complejo porque subiendo al carro te puede caer, te puede saltar un piojo. Abrazando a tu mejor amigo o amiga puede caerte un piojito. Entonces nosotros no vivimos en burbujitas. Entonces nosotros cuando le decimos a los papás, pues, estimado padre de familia, comprendemos su preocupación. Es verdad, nos preocupa este tema de los piojitos. Ya he hecho la tarea de avisarles, decirles cómo tienen que lavarse y todo lo demás. Pero usted me insiste, ya lo he vuelto a mandar, lo he vuelto a mandar, va a disculpar usted. Pero le quiero decir de todo corazón, quitándome el título de profesora, de directora, sino como mamá, que nuestros hijos no viven dentro de unas burbujas, que tienen que aprender a enfrentarse a la vida, que tienen que aprender a convivir, sino cuándo van a desarrollar sus habilidades sociales. Entonces el papá, con ese tono de voz, con mucho respeto, los papás entienden. Pero antes de ello, siempre digo, Señor, ayúdame a hablar, ayúdame a expresar, por favor, lo que tengo que decirle a este papá. Primero le digo a Dios, ¿no? Para que Él me dé su ayuda. Pero si yo voy a ser una maestra que no ha aprendido, que no ha tenido ese dominio propio, esas habilidades blandas de escucha activa, de empatía, yo es, señora, pero ¿qué pasa? ¿Qué el otro? Se termina en una tremenda trifulca y encima salimos denunciadas, porque el papá siempre tiene la razón. Salimos perjudicadas. Entonces, la UNICEF, viendo esas necesidades de nuestros niños, quiere que ellos, los jóvenes y adolescentes, desarrollen todas sus capacidades, sus habilidades, sus desempeños y todo lo demás que corresponde a una competencia para que se enfrente de manera individual a la vida, no que se enfrente en grupo a la vida. No dice eso, mire, sino su capacidad individual. Porque si yo llamo ahorita, estoy llamando a todos aquellos que nunca me hablan, que casi nunca dicen nada, tiene que aprender a enfrentarse de manera individual hacia mi persona o hacia la vida. No estoy llamando a todo un grupo. Entonces, nosotros tenemos que desarrollarlos de manera individual, pero dentro de una sociedad, dentro de un trabajo en equipo. Puedes estar dentro de un equipo de trabajo, pero tú defiendes tu individualidad. Tú te haces respetar y haces conocer a tu equipo que eres importante en ese grupo, que eres valioso.
Así no conozca mucho el tema, pero soy participativo, doy ideas. Entonces nosotros tenemos que desarrollar toda esta capacidad individual frente a situaciones adversas. ¿Alguien tiene una opinión? ¿Alguien quiere acotar algo más? Recuerden que yo no soy dueña de la verdad. ¿Nadie? A ver, vamos a hacer al azar. Crucen los dedos para que Miss, digan yo quiero. A ver, ¿quién? A ver, dime. yo quiero. María del Pilar. Buenas noches. Le digo, yo quiero contarle una experiencia. A ver. En, eh, Me llamaron para apoyar a una sección de primer grado. Eh, Trabajamos con la maestra que me convocó y había una señora que debía, es en una institución particular, y había una señora que estaba debiendo en la institución y siempre le llamaba la atención que tiene que ponerse al día. Y no sé, la señora de un día para otro vino a recoger a su niña y, y entró molesta a la señora, ¿no? Y yo le enseñaba a la Miss, la apoyaba a la Miss en enseñarle más a los niños que habían ido del estatal al particular, estaban un poquito atrasaditos y yo me iba carpeta por carpeta apoyándolo para que el niño aprenda, ¿no? Y me choqué con un niño que no sabía escribir, entonces yo me fui al niño, le apoyaba, le enseñaba y ya era hora de salida. Y entonces si el niño como no avanzaba a desarrollar su trabajo que tenía que hacer en el aula, entonces yo le dije, hijo, le digo, le dices a tu mami si te puede apoyar en casa, porque ya todos ya se fueron y él era el único que se quedó, ¿no? Y su mamá estaba apurada que exigía que el niño vaya. Entonces, pero para esto había otra compañerita que ella lo hacía los trabajos. Él no escribía, sino la compañerita. Entonces yo le digo, hijo, tú tienes que hacer tus trabajos, tú tienes que aprender, le digo, poco a poco vas a ir aprendiendo. Entonces la señora vino molesta y reclamó a la Miss, le dijo, sí, acá hay una profesora que ha venido y y lo ha hecho bullying a mi hijo, le dijo. Y yo estaba ahí limpiando el aula, ¿no? Entonces, y me dice, ¿quién? Le dice la Miss. La única que trabajo es con la Miss Mari, le dice. Entonces, sí, dijo, ¿cómo le va a decir esas cosas? Y había hablado otras palabras. Entonces, si la Miss le llama al niño y le dice, hijito, le dice, ¿qué fue lo que te dijo la Miss Mari? Le dice. Y le dijo lo que yo le había dicho y la señora ha hablado otras cosas, Miss. Y pasa ese tipo de problemas en las instituciones que el padre quiere que nadie le diga nada a sus niños. Bueno, para mí yo no lo vi mal, ¿no? Que le apoye su mamá en su casa porque ella estaba apurada y ya no quería que salga su niño o estaba mal, Miss. ¿Qué me dice usted? María, si bajo tu concepto no estuvo mal, no estuvo mal, porque mm, mientras exista el respeto a la otra persona, mientras hables con un tono adecuado, mientras te muestres empática y tengas las palabras correctas, no es malo, pues. Es diferente decir, haz tu tarea rápido, mira que ya es la salida, No, no, ¿no? Es diferente no, decir, Miss. hijo, te podría ayudar si es que necesitas apoyo. Mira que ya faltan pocos minutos para la salida, ¿no? Entonces, siempre hay palabras que, que no asustan o que no lastiman a la otra persona, ¿no? Porque hay veces hay niños que son sumamente engreídos, ¿no? Hay mamás que dicen, ¿y qué más te hizo? ¿Y cómo fue? O sea, le meten palabras que nunca el niño quisiera decir.
Hay que tener Sí, mucho Miss, cuidado eso con el tema, pasó, sí, hay que tener mucho eso cuidado con los pasó. padres de familia, mucho cuidado y con el... Pero no, yo no le dije nada a No, la me señorita, imagino que no, 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 hija, no, sino que no, 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 no. estamos en una sociedad ahorita donde todo el mundo está tan sensible que están esperando que le hagas así para poder explotar. O Creo, sea, se explotó en su casa, tiene problemas en el trabajo, pero justo le llegó pues el minuto de suerte en el colegio. Ay, con ella me pago, ¿no? De manera inconsciente, con ella me pago. Toda mi rabia, mi frustración, mi cólera, y con ella me pago. Bueno, no sucede, por eso hay que tener mucho, sí, mucho, Miss, mucho sí, eso cuidado, sí. Pero demasiado cuidado. yo, bueno, yo siento que no le falta el respeto al No, niño, hija, yo no solamente le creo que haya dije eso. pasado. Ah, sí. A veces No, sucede, hijita, y son gajes del oficio. A veces hasta nos pueden sí, despedir por esa situación. Miren, sí, solamente les voy a contar un pero, casito, sí chiquitito para que entiendan, para que no te sientas mal. Mi ujú, hermana es profesora de secundaria, ¿ya? No sé cómo se llama, PCC, creo, de ciencias sociales. Entonces sus alumnos son pues jóvenes, ¿no? De 15 y 6 años. Y el joven no quería copiar la tarea, se salía al baño cada 5 minutos y dice ella, ¿no? Le dice, ¿qué pasa? Ponte a escribir, siéntate con la autoridad de una maestra secundaria, porque la secundaria no es decir como en inicial. Te sientas, por favor, cumple tu tarea. El joven agarró su cuaderno, lo tiró al piso, no sé cómo fue la historia, la cosa que el joven salió, tiró la puerta y se fue. Al día siguiente, el director llama a mi hermana y estaba la mamá del joven. Y la mamá del joven le dijo que nadie le podía gritar a su hijo, solamente ella, que no sé qué cuánto más. Y el director dijo, estimada profesora, pero mi hermana igual que usted, no defendiéndose, sí, que el otro, yo no hice nada, ¿no? Con el fin de que pueda mejorar, no sé qué. Y el director, ¿saben qué hizo? Le dijo, pida disculpas a la mamá. Desde ese momento mi hermana juró de que cuando se comportaran mal, ella no iba a hacer ya nada más. O sea, ya no iba a corregirles. ¿Por qué? Porque no sucede que puede entrar a un acto disciplinario. Entonces es preferible dejarlo, pues. Si los papás quieren así, que se queden así, dice mi hermana, ¿no? Solamente y llama la atención a aquellos papás cuando hace su reunión y le dice, por ejemplo, el profesor, le explica la situación de los adolescentes y los papás le dan la autorización de que pueda levantar un poco la voz, de que puede ser un poco más enérgica frente a las tareas que traen, ¿no? Los jóvenes en este tiempo ya no son los jóvenes como éramos nosotros. Ustedes mismas deben saber, en sus propios hijos, miren, en sus propios sobrinos, en sus propios vecinos. Han roto muchas normas, han quebrado muchas cosas y están siempre a la defensiva. Y la mamá que apaña a sus hijos, en vez de corregir, descorrige. Y después tenemos las situaciones en las que estamos viviendo, ¿no? Ahorita, ¿cómo se ha aumentado el pandillaje? Lo que antes no había. Ha aumentado el tema de la delincuencia juvenil, el tema del bullying juvenil, el bullying infantil ha aumentado. Y tantas otras cosas que no deberían existir, pero han aumentado porque tenemos familias permisivas. Tenemos familias disfuncionales donde viven una semana con mamá, 2 días con papá, o simplemente tienen ya una nueva madrastra y papá se la lleva 2 días de la semana con la nueva madrastra, o la mamá tiene una nueva pareja, el niño va con la nueva pareja y así. Entonces, no hay normas claras, no hay. Entonces, pues se va resquebrajando las normas y vamos viviendo la sociedad en la que estamos viviendo. Pero bueno. Tenemos que ir mejorando. Uy, ya no falta nada. Miren, ¿qué más? Supervivencia y desarrollo del niño, educación básica, igualdad entre los géneros y también atiende los casos de los niños que tienen VIH y SIDA. No más muertes, dicen ellos, sino tratan de prevenir esas situaciones. Y si encuentran con algún tipo de infección, se les da el tratamiento. Ya ustedes saben que los niños, que las personas que tienen SIDA ya no están fracasadas a la muerte, ¿no? Mandadas a la muerte, sino pueden vivir llevando una alimentación saludable, una vida o un estilo de vida saludable. Protección del niño contra la violencia y la explotación y los malos tratos, promoción de políticas asociadas a favor de los derechos del niño y la niña. Miren qué triste situación de nuestros niños, ¿no? A nivel mundial. Entonces,
¿cómo se financia el UNICEF? Es lo que les decían antes, ¿no? Gobiernos, organizaciones gubernamentales, ONG y privados particulares, artistas famosos que tienen millones y millones de plata, son los que aportan a este organismo internacional. Entonces, la UNICEF lleva su labor en más de 190 países por medio de programas y comités nacionales. Hay 8 oficinas regionales y 126 oficinas en países de todo el mundo, así como un centro de investigación en Florencia, en España, una dependencia de suministro en Copenhague y oficinas en Tokio y Bruselas. La sede de la UNICEF se encuentra en Estados Unidos, Nueva York. La UNICEF también está presente en los países donde hay conflictos bélicos. Defiende el derecho del niño evitando que estos entren en conflicto entre países. Un ratito, un ratito. Un ratito, por favor. Entonces, disculpen que les haya apagado el audio, sino que mi sobrino está de cumpleaños y seguro que me está esperando en su casa. Entonces, en esos países donde hay conflictos armados, ahí se encuentra la UNICEF. En Irán, Irak, en todo el Medio Oriente, ¿no? ¿Han escuchado? Es todo un tema también para poder conocer. Entonces, en educación fomenta el desarrollo entre los niños, los jóvenes, actitudes y valores tales como la solidaridad a nivel mundial, la paz, la tolerancia, la justicia social y la toma de conciencia y respeto a las cuestiones ambientales. O sea, no solamente la educación, la alimentación, la salud, sino también a los problemas ambientales, que estos niños también sean empáticos, que UNICEF también cuida el entorno en el cual viven estos niños. Hasta aquí hemos llegado con el tema de la UNICEF. Ya ahí cerramos, ya están ahora sí creo un poco más claras las ideas. A donde vayan ya tienen ustedes temas de conversación, puntos para poder hablar con otras colegas, con otras compañeritas. Y la próxima semana vamos a trabajar diversidad, equidad e inclusión. ¿Ya? ¿Qué es cada uno de estos términos? Y empezamos con las exposiciones grupales, como es el del clima escolar. El clima escolar es un tema muy grandote, ¿no? Es muy ambiguo, pero ustedes van a trabajar temas, por ejemplo, como qué es el clima escolar, dónde se da el clima escolar, por qué es importante el clima escolar en las aulas, cómo el docente puede manejar el clima escolar en las aulas, qué estrategias hay para que haya un buen clima escolar en una institución educativa, un caso sobre una determinada profesora con un director y una situación de conflicto y cómo resolver ese conflicto. Clima escolar, una profesora con un adolescente en una situación una problemática y cómo enfrenta esa situación. Algo diferente. Si van a hacer copia y pega, está bien, pero tiene que haber también trabajo suyo. Y si van a leer, no lean cosas que no dice el papel, que no dice el PPT. Lo van a leer de manera clara y lo van a ir explicando, van leyendo, van explicando. Recuerden que ustedes van a ser tutoras de aula, es decir, en inicial no hay tutores, ustedes son las mismas tutoras. Entonces ustedes siempre van a llevar el liderazgo de una reunión de padres, de un taller con padres, de participar en la asamblea con muchas colegas dentro de la institución educativa, de elaborar planes y luego argumentarlos. Entonces se tienen que ir preparando para esa situación. No crean que siempre van a estar en el sexto ciclo. Y como estamos detrás de cámaras, nos escondemos detrás de las camaritas, ¿no? Entonces eso no sirve de nada para tu formación académica. Trata de participar. Así me equivoque, vuelvo a participar. Así haga una línea, lo vuelvo a hacer a la semana siguiente con 2 y 3 líneas, porque de esa manera vamos mejorando nuestro vocabulario. Si no expresamos nuestras ideas, no vamos a poder mejorar el vocabulario que tenemos. Por eso es que les dejo que ustedes conversen, me expliquen, me digan todas las personitas que han levantado la mano, porque es una forma de ejercitar, ¿ya? Entonces, nos vemos la próxima semana. Que Dios las bendiga grandemente y que tengan un hermoso día del trabajo, porque muchas de ustedes también tienen que pasar situaciones adversas, pasan situaciones adversas y el trabajo es muy importante también dentro de una familia. Elba, sí, por favor.
Misita, buenas noches, con todos buenas noches. Miss, una preguntita. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, UNICEF con el, hay hogar de menores también, a ver, donde hay refugios, donde menores que no tienen hogares también son del Estado? ¿En qué se diferencia o son lo mismo, Miss? No Eso es lo quería saber. mismo, no, pues la UNICEF es un organismo internacional, el INAVIF es un organismo nacional, el MINDIS, el Ministerio de la Mujer, también tiene casas de refugio. Y no solamente, hay una compañera que si lee en el chat, hay una compañera que ha encontrado aquí otro organismo que atiende en América Latina, que es la CAF, la Corporación Andina del Fomento. Entonces, a nivel nacional y a nivel internacional hay muchas instituciones que albergan y cuidan de los niños y los adolescentes, ¿no? Hay un código de menores, de los menores que se denomina niños y adolescentes, ¿no? Hay leyes, son diferentes, hija, no es igual. Hay iglesias cristianas, iglesias católicas que también atienden, Cáritas, por ejemplo, atienden a niños en vulnerabilidad. Hay muchos organismos, muchas organizaciones, muchas instituciones que atienden a nuestros niños que se encuentran en situaciones muy tristes. Bueno, chicas, nos vemos porque tengo clases. Nos vemos, cuídense mucho, un abrazo a la distancia. Dios las Buenas bendiga. noches, Miss, Dios las gracias. bendiga, cuídense. Nos vemos, Miss. Cuídese, Buenas noches, gracias. Igual a Miss. ustedes, igual a ustedes. Gracias. Miss. Ujú. Ya, Miss.